Buenas tardes. ¿Alguna consulta académica? ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. ¿Alguna consulta académica que deseas despejar alguna duda? ¿Curso de Geografía y Educación Cívica? A ver, Carmen, me dices acá, profesora, ¿podría explicarme cuál es la diferencia entre gradiente térmica e inversión térmica? Mira, a ver, para poder entender esto un poquito, términos sencillos, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Esto de gradiente térmica, ¿dónde lo escuchaste? Creo que está también mencionado en algún... Ujú. A ver, ya, listo. Mira, cuando hablamos de inversión térmica y gradiente térmica, eh, inversión térmica es cuando como el nombre lo dice, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la inversión térmica, el fenómeno que se produce en la zona costera de la costa centro-sur del país, por ejemplo, ¿no? Tenemos esto, tenemos superficie, ¿no? Este es superficie y este es zona continental, superficie, ¿no? Y este es zona del litoral, ¿no? Y este fenómeno, por ejemplo, como es la inversión térmica, está atribuido para poder entender en el caso de nosotros que se genera este fenómeno, sí, es por la corriente peruana, ¿no? Estamos hablando de corriente peruana, estamos hablando de aguas frías. Entonces, esta corriente peruana genera este tipo de nubosidad, estas de acá, alargadas, grisáceas, que son las nubes estrato, ¿no? Estas nubes son bajas, no son muy altas,
¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener pues que estas nubes, como son no muy altas, sobre estas nubes, por ejemplo, están arriba, más arriba están las nimbos, cúmulos, y generan este fenómeno. La inversión térmica se refiere a la inversión de la temperatura, o sea, se invierte la temperatura. A eso se refiere. Entonces, pero ¿cómo se puede explicar este fenómeno, por ejemplo, en la costa centro-sur del país, ¿no? Atribuido a la corriente peruana y también contribuye pues el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Que estas nubes estratos, cuando llega la luz solar, la radiación, ya no pasa directamente a donde estamos nosotros, sino va a chocar con estas nubes y se va a reflejar. Entonces, esa reflexión, ya, ¿qué sucede? Pues va a generar que sobre el techo de estas nubes las temperaturas tengan a aumentar, ¿no? Y bajo el techo de estas nubes, donde supuestamente estamos nosotros, la temperatura tiende a descender, ¿no? En este caso, tiende a descender. Entonces, el fenómeno que causa esto, por que fíjate que se ha generado acá, se ha invertido la temperatura. Sobre el techo de estas nubes hay mayor temperatura, bajo el techo de estas nubes hay menor temperatura. Para poner un ejemplo, acá hay, por ejemplo, 18 grados, ¿ya? Y arriba está 25 grados, ¿no? Y tenemos acá, sobre todo, pues que hay una diferenciación de temperatura, o sea, hay una inversión de temperatura, donde toda esta superficie debería tener solo una temperatura, pero se produce este fenómeno a través de en este caso, esta formación de nubes. Esto se conoce como inversión térmica, ¿ya? Esto vendría a ser lo que es la inversión, en este caso, térmica. Ahora, el gradiente térmico se mide de manera vertical, ¿no? Es generar, por ejemplo, la medición de la temperatura conforme tú asciendes. Esto en la parte atmosférica, ¿no? Si nosotros subimos y hablamos de la atmósfera, ¿qué quiere decir? Que conforme nosotros ascendemos, ¿no? Que la temperatura varía. Entonces, de acuerdo a la altitud, ¿no? De acuerdo a la altitud. Entonces, no es que en toda la superficie donde nos encontremos vamos a encontrar una misma temperatura. Entonces, relacionándose con, en este caso, la altitud, ¿no? Conforme ascendemos, la temperatura tiende a descender, ¿no? Entonces, el gradiente térmico es el cambio de temperatura, ¿ya? Y ese cambio de temperatura se da en la distancia a lo largo del cual ocurre ese cambio, o sea, a través, conforme nosotros ascendemos. Esto conforme a lo que vendría a ser, pues, eh, más que nada la altitud, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, si nosotros queremos definir gradiente, ¿ya? En este caso, gradiente térmica, ¿ya? Hablamos que es la variación de temperatura en función de la distancia, ¿ya? En este caso, dentro de dos puntos diferentes, por ejemplo, el punto A y el punto B, ¿no? Entonces, comienza a generar que en el punto A hay menor temperatura y podemos subir que conforme al ascenso o al descenso, puede ser que también sea lo contrario, que nos vayamos al centro de la Tierra o queremos escarbar a grandes profundidades, ¿ya? Este gradiente térmico va a ser distinto al nivel atmosférico. Por ejemplo, en la parte atmosférica, si yo subo, las temperaturas tienden a descender, ¿no? Pero mi gradiente térmico cambia si yo bajo, o sea, si yo desciendo, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura tiende a aumentar, ¿no? Entonces, esto con respecto a la unidad de distancia que yo pongo de un punto referencial. Con respecto a B, ¿cómo es el gradiente térmico? Aumenta, ¿ya? Tiende a aumentar. ¿Listo? En cambio, la inversión térmica puede generar, de repente acá uno puede decir, profesor, acá es lo mismo, acá hay menor temperatura y acá hay mayor temperatura.
Lo que pasa es que es esto en un mismo momento, ¿ya? Que esto puede generar que las nubes se abran y pues la temperatura puede ser solo una, ¿no? Pero inversión de la temperatura es la inversión a través de un elemento que lo genera, ¿no? En este caso la formación nubosa, por ejemplo. En cambio acá el gradiente es la distancia que yo voy a tener conforme a un punto que yo me quiero, en este caso, dirigir, ya sea a la parte alta o a la parte baja. No sé si te quedó alguna duda, me puedes decir, sino para reforzar algunas cositas. Sí, ok, Carmen. Si tienes alguna otra pregunta, me avisas, por favor. Eh, Carmen, ¿me orientas, por favor, esta pregunta de dónde es? Ah, el sábado. Eso es del especial, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuál fue tu duda, Carmen? ¿Qué es lo que te generó duda en esta pregunta? No veo las alternativas, así llegó la pregunta. Creo que es virtual, ¿no? A ver, vamos a ver. Ujú. A ver, a ver. No lo entendí, me confunden los nombres. Ya. ¿Qué cosa no entendiste de esta parte? Vamos a ver. A ver. Ay, 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 ay. Sorry, sorry. Ujú. A ver.
A ver, dice acá, ya, dice, la corteza terrestre se encuentra conformada por las placas tectónicas. Estas se caracterizan por desplazarse sobre la astenosfera, generándose así distintas interacciones entre los bordes de las mismas. Para resolver esta pregunta, Carmen, hemos tenido que repasar y pues estar atentos con respecto a los límites tectónicos. Quiere decir que hay desplazamiento de las placas de distinta forma, ¿no? Está esto, por ejemplo, esto de acá, ¿ya? ¿Te acuerdas? Esto es zona o límite convergente, convergente, ¿ya? O destructivo, ¿ya? Este es convergente destructivo, por ejemplo. Y dentro de este límite convergente destructivo, ¿no? Se produce pues de dos maneras, ¿no? Subducción, uno que es en este caso, subducción, ¿ya? Y otro que vendría a ser obducción. ¿Listo? Entonces, todos estos dos representan el límite convergente o destructivo. Quiere decir, pues, que algo, bueno, ahí mencionamos esto como primer momento. El segundo punto vendría a ser estas flechitas, ¿no? Cuando las flechitas tienen este sentido contrario. ¿Cómo se llama esto? Límite divergente, ¿ya? Divergente o constructivo, ¿no? Y el tercero vendría a ser pues este, ¿no? Cuando acá se desplazan de manera lateral. Este es límite transformante, ¿ya? Transformante. ¿Listo? Entonces, dice, la corteza se encuentra conformado por las placas tectónicas. Estas se caracterizan por desplazarse sobre la astenosfera. Claro, porque hay desplazamiento y mira de qué manera se desplazan, convergente, divergente o transformante, ¿no? Generándose distintas interacciones entre los bordes de las mismas. Entonces, respecto a estos límites de las placas, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Dice acá, ¿no? La aproximación entre las placas tectónicas suelen provocar destrucción en los bordes de la litosfera, ¿no? Entonces se está hablando de qué? De un límite convergente, porque estamos hablando cuando dicen las placas suelen provocar destrucción, ¿no? Se aproximan, quiere decir que hay aproximación, que van a acá, que van a colisionar, entonces hay destrucción, eso es correcto, ¿ya? Las zonas de subducción se produce, zonas de subducción, ¿cuándo se generan subducción? Cuando es una, o sea, las placas son convergentes, tienen este sentido según la flechita, pero una placa es oceánica y la otra es continental. Entonces, una penetra la astenosfera y la otra se va encima, ¿no? Eso se llama subducción. Por ejemplo, placa de Nazca penetra y encima está la placa sudamericana, ¿ya? Eso es subducción y es una zona convergente. Entonces dice, la subducción se produce en la zona de divergencia entre una placa oceánica y una continental. No es zona de divergencia, es zona de convergencia. ¿Ya? Esto sería, en este caso, incorrecto, ¿no? Porque dentro de la convergencia está la subducción y la obducción. ¿Y cuál es la diferencia? En el caso de subducción, colisionan, convergen una placa oceánica y una continental. En el caso de la obducción, convergen dos placas continentales. ¿Qué tienen en común la subducción y la obducción? Que las dos son convergentes, destructivas. Por ejemplo, ¿ya? Dice, las dorsales oceánicas se pueden formar en los límites o bordes constructivos de las placas. Ah, profesora, ¿dónde se forman las dorsales oceánicas? En un límite divergente. ¿Por qué? Porque las placas hacen esto. Y ojo, y en un límite divergente, ya, estas son placas oceánicas. Las dos, o sea, quiere decir que una dorsal es una cordillera submarina, está en los fondos oceánicos.
¿no? Entonces las placas hacen esto, ya hacen esto. ¿Y eso qué significa? Que el magma asciende por acá y se solidifica y está formando ya volcanes, cordilleras, y esto es una dorsal. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido construcción. Es un borde constructivo. Eso es correcto. ¿Ya? Los bordes continentales donde no se crea ni se destruye la litosfera, ¿ya? Son zonas de obducción. Esto es falso. Donde no se destruye la litosfera ni se crea nueva litosfera, ¿ya? Son zonas de líneas, en este caso, transformantes, porque las placas hacen esto. O sea, una placa está así y la otra hace esto, ¿ya? Y simplemente se desplazan de manera lateral, ¿no? Ahí sí se produce, hay rozamiento entre las dos placas, pero no hay esto, pues no hay colisión, no hay, en este caso, construcción, no hay divergencia, no hay convergencia, sino es lateral el desplazamiento, ¿ya? Y al ser lateral, ¿qué va a pasar? Pues se pueden formar fallas, por ejemplo, acá, porque tanto es el desgaste que uno se levanta y otro se hunde, ¿no? Y forma una falla. Por ejemplo, la falla de San Andrés, ¿no? Límite transformante. ¿Ya? Entonces ahí tienes las correctas, Carmen, la 1 y la 3. No sé si tienes alguna, en este caso, otra consulta, Carmencita. Espero te haya quedado correcto. Ya, a repasar esta parte de las placas, las tienes también en la teoría. Si te vuelven a venir preguntas así, y esto viene mucho en proceso de admisión de San Marcos también. Ya, que no te agarren con estos términos, que son fáciles, no son tan complicados. A ver, tenemos, buenas tardes, Araceli. ¿Estamos, Araceli? Sí, mis. Ah, ya, me hablas por la pregunta de cívica, ¿no? Sí, mis. Ya, ¿cuál ha sido tu duda acá en la pregunta de cívica, por favor? Habla sobre de que la cultura viva o inmaterial. ¿Mm? Quisiera saber por qué no considera la uno también, ya que dice bolsa de tejido del santuario Pachacamac y la técnica es la bolsa de tejido. ¿Por qué no podría considerarse una cultura viva? Ya, a ver, a ver, a ver. Buena tu observación, ¿ah? Que también por ese lado podrías tener, o sea, tu razonamiento podría estar correcto, claro que sí. O sea, no deja de ser también en este caso correcto, ¿ya? Es esta la pregunta, ¿no? ¿Es esta? Sí, mis. Sí, ya. Entonces dice, patrimonio cultural, sobre el tipo de patrimonio mencionado, observe las imágenes e identifique los ejemplos que correspondan, ¿no? Y en este caso la clave la D, ¿ya? Uno dice 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Bolsa tejida del santuario de Pachacamac. Y ahora tú lo asocias, en este caso, a que estos tejidos hayan sido, pues, como cultura viva, dices tú, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Formas para la vestimenta usada en la costa central. Bueno, estos vestigios, estas bolsas, no solo ha habido bolsas, sino también ha habido vestidos femeninos, camisetas, etcétera, que se han encontrado. Estos del siglo XI al siglo XVI, por ejemplo, representan esto, ¿no? Ahora, mira, peregrinación, renovación anual del puente de Quehuachaca, elaboración del Mis, retablo ayacuchano. Sí, dime, dime. también yo marqué ahí la respuesta a la A porque también eso de elaboración del retablo está también ¿por qué sería también así cultura viva al igual que peregrinación? En cambio sobre la renovación anual sí es una cultura viva. ¿Mm? Sí, 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 sí.
A ver, vamos a lo que es cultura viva, ¿ya? Mira, dice, comprende los conocimientos de usos y las costumbres que son transmitidos de generación en generación. Mira esto, ¿ya? De generación en generación. Para yo elaborar retablos, así vino de la nada. No, pues, para yo elaborar retablos, alguien me enseñó a elaborar esos retablos. Y esos retablos que yo elaboro vienen anteriormente de mi familia, que también elaboraba retablos. Y anteriormente generó ese aporte que vino del abuelo, del bisabuelo, a mi papá y finalmente yo, que también elaboro retablos. ¿Y qué hago yo también? Enseño a mis hijos. Y sus hijos enseñarán a los hijos. ¿Para qué? Fíjense que se está elaborando algo que no todos pueden hacerlo. Solo con esas aportaciones culturales, con esas manifestaciones culturales, esas personas lo realizan. Entonces, eso se transmite de generación en generación. Ahí están los conocimientos, los usos, las costumbres también, que se transmiten de generación en generación. Miren, esto de la procesión del Señor de los Milagros es un patrimonio inmaterial, porque se ha ido a través de los años. O sea, esto ha dado aporte a que no culmine solamente en la época de la colonia, de repente pasó a la República y ahí se acabó, a inicio de la República, no. Esto continuó y se ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, eh, que, que tengan esa condición acá, por ejemplo, ¿no? Y digan, ¿no? La peregrinación al santuario del Señor de Coyurriti. Es una peregrinación que se hace, o sea, imagínate que un grupo de personas lo haga y ahí acabe la peregrinación y ya no se transmita a otras personas. Por eso llevan a sus hijos, a los niños, ¿para qué? Para que vean que esto se tiene que transmitir a las nuevas generaciones. Entonces, ese transmitir esas manifestaciones culturales hace que sea patrimonio cultural inmaterial, ¿no? O sea, estamos hablando que es un aporte cultural que va a trascender a través del tiempo. Justamente este tipo de patrimonio trasciende a través del tiempo. Entonces ahí concuerda con esto, ¿no? La peregrinación, elaboración del retablo yacuchano, por ejemplo. Por ejemplo, los que elaboran joyas artesanales, que les enseñaron sus familias y que hoy en día les enseñan a sus hijos. Eso es un patrimonio inmaterial. El tallado de madera también, ¿no? Es un patrimonio inmaterial que lo han aprendido los abuelos, bisabuelos y pasa a la generación nueva, eso es patrimonio inmaterial. Entonces tiene que haber esa transmisión de generación en generación. Esta bolsa, lo que tú me dices, de repente me dices, profesora, pero los tejidos, sí, pero nadie está difundiendo el tejido de este bolso, pues. Ahí quedó, esto es un aporte que se ha encontrado, esto es un patrimonio cultural, en este caso mueble, ¿no? Que lo he elegido tangible y nada más, ahí quedó, encontré un bolso. O ha habido pues transmisión de este bolso, alguien ha hecho generar difusión del tejido exclusivamente del bolso, no, pues no, no sí o sí. Cuando hablamos de grupos de personas, o una persona, una familia que está generando, transmitir de sus antecesores manifestaciones culturales y lo está difundiendo a través de lo que es arte de tallado de madera, de piedra, de metales, de costumbres, usos. Eso es patrimonio inmaterial. No sé si te ha ayudado a despejar algunas dudas. Sí, sí entendí. Miss, y respecto a las preguntas de geografía también, A ver, dime. la pregunta 2, A ver, este, vamos a la pregunta 2. ¿Qué dice? Dime, dime. la proposición 2, ¿por qué sería falso? A ver, vamos a ver. Ejercicio 2. Según el Inventario Nacional,
Dice de los gases de efecto invernadero del Perú, las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú, en el país, han aumentado en los últimos años debido principalmente al incremento económico y al aumento de la población. Con respecto a lo descrito, determina el valor de verdad de las siguientes principales fuentes de emisión. Entonces te están hablando sobre las principales fuentes de emisión, ¿no? Dice, cambio de uso de la tierra por el aumento de la deforestación, degradación de bosques y la conversión de tierras para la agricultura y la ganadería. Bueno, eso es verdadero, ¿no? Estamos hablando que el cambio de uso de la tierra, los bosques, por ejemplo, que tiene que ver con la silvicultura, incluye lo que es la deforestación, la degradación de bosques, conversión de tierras para lo que es la agricultura, emisiones de metano, óxido nitroso. Entonces está dentro de este eh, proceso de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? El caso de la agricultura. Pero en la ganadería, por ejemplo, emisiones de metano, ¿no? Entonces ahí esto sería correcto. Ahora, la 2, que es tu duda, dice, emisión de partículas finas, compuestos orgánicos volátiles que deterioran la calidad del aire en zonas urbanas. Bueno, aunque algunos que estamos hablando que son contaminantes, ¿ya? Pueden tener sobre todo un impacto indirecto en el clima, como el caso del hollín, por ejemplo, ¿no? El problema principal aquí es sobre todo la toxicidad, el daño a la salud a nivel local. Entonces, acá no se está hablando de gases de efecto invernadero, que está generando lo que es el calentamiento global. ¿Ya? Está hablando que la temperatura de la Tierra está aumentando, ¿no? Pero cuando te hablan de emisión de partículas finas y compuestos orgánicos volátiles, está hablando más de lo que es la contaminación del aire, pero en zonas urbanas nada más, ¿no? Pero acá te está diciendo, ¿no? La pregunta habla referente las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero? Tenemos ahí dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, los gases fluorados, por ejemplo, ¿no? Que están contribuyendo a lo que es el calentamiento global. ¿Ya? Pero este enunciado te está hablando más de lo que es contaminación del aire. O sea, no es que está generando el aumento con esto, con tu vertir partículas finas al aire, vas a elevar la temperatura del planeta. Más que nada es la contaminación local. Por eso dice en zonas urbanas. ¿Ya? Por eso esto no está relacionado con esta gran emisión, ¿no? Que está generando, pues, efecto calentamiento de la atmósfera, ¿no? Y dice ahí el uso, dime si... No, no, no me... Ya, el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, transporte y actividades industriales, claro, eso es correcto, ¿no? La actividad industrial, el uso de generación de electricidad, bueno, las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, térmicas, ¿no? Tenemos ahí que utilizan combustibles fósiles en la producción de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, esto correcto. Concentración elevada de metales pesados en el suelo. Bueno, cuando te hablan de metales pesados en el suelo, va directamente pues a la contaminación del suelo. Pero acá te está hablando de gases de efecto invernadero, está más relacionado con el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Fuentes de agua cercanas de zonas mineras activas y abandonadas. Está más referida a la contaminación, ya no tanto a la temperatura global. Muy bien, entonces ahí la clave la C, ¿no? ¿Listo? Buenas tardes con todos, chicos, ¿cómo están? Sí, dime. Y respecto a la agricultura es por la deforestación, ¿cierto? Claro, la agricultura, no te olvides que emite, sobre todo la agricultura utiliza fertilizantes que generan más que nada emisiones ya de metano y óxido nitroso. En la agricultura emite eso, o sea, cuando hay desarrollo de agricultura,
no solamente por los fertilizantes, sino otros aditamentos, también es que produce metano y óxido nitroso. En el caso de la ganadería, se generan las emisiones de metano. Y uno puede decir, profesor, de la ganadería, ¿por qué hay metano? La panza, pues, ¿no? El sistema digestivo de los animales, la crianza de ellos, ya fomenta esta producción, ¿no? Del metano. No olvides que esto se produce por la descomposición de restos orgánicos, ¿no? En su mayoría. ¿Listo? Una última pregunta, por Dime, favor. dime, Y dime. respecto al protocolo de, no, el de Acuerdo de París, habla sobre la emisión de, de no subir los 2 grados centígrados, pero luego dice también no aumentar en 1,5. Esa parte no entiendo muy bien a qué se refiere. La idea es que no se supere los 2 grados de temperatura. Esa es la idea, ¿ya? No debe llegar a los 17 grados, por ejemplo. Cuando te hablen del protocolo de París, hablan de eso, o sea, que no se supere los 2 grados. La idea es que suba hasta 1,5 grados, ¿no? Porque la temperatura, sobre todo acá, cuando habla de esto, ¿ya? La temperatura media que existe en el planeta para vida es de 15 grados, ¿ya? Entonces, si sube 2 grados, 17 grados, ¿no? Ahora, la idea es que no llegue a 17, que esté por debajo de 17. Entonces puede ser pues que llega a 16, 1 y ahí generar la alerta, por ejemplo, ¿no? Porque ya está subiendo 1,5 grados por ahí ya poner la alerta, ¿no? A eso se refiere, o sea, dice, fijó el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. O sea, no llegar a los 17 grados, ¿no? No se debe llegar. Entonces, a eso apuntan. Ahora, evitar que la temperatura se incremente más de 1,5 grados. Claro, pues. A ver, suma más 1,5 grados. ¿Cuánto sería, no? Entonces, más 1 grado, 5. 16,5, profesora. O sea, cuando llegas a 16,5, ahí recién te vas a poner las pilas. Ahí van a entrar en emergencia, ¿no? Pero ya estamos llegando. No sé. Yo no sé por qué han puesto esto, pero yo no sé, cada uno tendrá su termómetro ahí en su atmósfera, ¿no? Para ver si sube o no sube. Pero ese es de esa manera. Mis, Sí, y la última pregunta, disculpe, y respecto al cambio climático, también dice en el boletín, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica, ¿a qué se refiere con esto? es una Era, causa. ajá, del cambio climático. Espero y deseo de todo corazón que el profesora, haya tomado un poquito de tiempo para explicar este tema. ¿Por qué, profesora? Porque esta es la base de todo, ¿ya? Preguntas que han venido referentes a cambio climático son más que nada preguntas de inferencia. ¿Qué significa? Que bajo el conocimiento que tú tienes, vas a poder resolver este tipo de preguntas que te hagan respecto a lo que es cambio climático. Cuando te hablan de cambio climático, te están hablando que, bueno, más sencillo, ¿no? El clima se va a modificar. O sea, el clima va a cambiar. Ahora, clima, tú ya tocaste este tema. Clima es estable, supuestamente, ¿no? Clima, para establecer un clima, 30 años, ¿no? Para establecer un clima hay promedio de tiempo atmosférico 1, tiempo atmosférico 2, tiempo atmosférico 3. Esto es más variable, ¿no? Entonces, ha habido un promedio y ha sacado un clima. Clima significa radiación, temperatura, en este caso humedad atmosférica, presión atmosférica, vientos, precipitaciones. Eso es clima. Entonces, ¿qué significa? Que estos elementos se van a modificar. A eso te están en este caso refiriendo. Y una de las causas principales que uno debe ya en este caso manejar es el efecto invernadero. Todo empieza ahí, ¿ya? Y se complica ahí. Profesora, ¿por qué? Porque parte de ahí, porque cuando se altera el efecto invernadero, se altera todo, ¿no? Esta es superficie, esta es radiación,
La radiación llega, radiación solar está llegando, y hay algo que uno debe conocer. Esta radiación que llega a la Tierra debe ser devuelta en la misma proporción para generar ese equilibrio energético en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta radiación acá en la superficie, o sea, en la Tierra, cambia, se absorbe. ¿Y qué se produce? Esta energía conocida como infrarroja. ¿Qué cosa es energía infrarroja? Calorífica. ¿Esto qué significa? Significa pues que esta energía que genera calor ya va a ser devuelta al espacio exterior, porque todo lo que viene tiene que ser devuelto. Pero ¿qué sucede? Que va a encontrar gases, 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 gases. ¿Y qué son los gases? Los gases, gracias a los gases, en otra palabra, atmósfera, porque esto es, ¿ya? Los gases captan. ¿Qué cosa captan? Calor. Y mira lo que encuentran acá, energía infrarroja. Profesora, si a mí me dicen la energía infrarroja se produce en la Tierra, ¿eso es verdadero? Sí, acá se produce en la Tierra. Pero mira, estos gases, ¿no? ¿Te acuerdas de los termorreguladores? El vapor de agua, el dióxido de carbono, ¿no? Todos estos gases, óxido, metano, etcétera, ¿ya? Todos ellos son captadores de calor, pero unos más que otros. Termorreguladores, dióxido de carbono, vapor de agua. Entonces, ¿qué va a hacer con esta energía infrarroja? ¿Se va a ir rápido? Por ahí alguna que se va, pero se va a retener en la Tierra por un tiempo. Profesora, ¿se va a ir de todas maneras? Se va a ir. Pero cuando esta energía se retiene en la Tierra, aumenta la temperatura, o sea, se retiene el calor en la Tierra. Gracias a esto tenemos esta temperatura en la Tierra, ¿no? Desarrollo de vida, sobre todo. No se libera fácilmente el calor gracias a los gases. Esto se conoce como efecto, ¿ya? Invernadero. Ahora, ¿qué ha pasado? Aparece el hombre y lo transforma. Efecto invernadero antropogénico. ¿Qué ha hecho el hombre? Revolución industrial. Ha creado más gases de efecto invernadero. Sobre todo el dióxido de carbono. El CFC, que es creación humana. Los gases fluorados que captan calor, por ejemplo, 20.000 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué está pasando, profesora? Mira, has creado más gases que captan calor. Entonces, esta energía infrarroja ya no se va a ir tan fácil, pues si antes demoraba 10, ahora va a demorarse 30 en salir. Quiere decir que hay más retención de calor en la Tierra. Eso es lo que está haciendo el efecto invernadero antropogénico. Está generando más producción de gases de efecto invernadero y está generando el aumento de la temperatura en la Tierra. Ahora, ¿a qué nivel está aumentando la temperatura? A nivel atmosférico y a nivel oceánico. ¿Tú sabes lo que es que los gases se calienten en la Tierra? Generan tiempos malos. Los gases asociados a vientos, ¿no? Tempestades, huracanes, ¿no? Y que el océano se caliente es terrible, mayor evaporación. Las corrientes marinas cambian, en este caso de temperatura. Entonces, ¿cómo se llama esta elevación de temperatura? Se conoce como calentamiento global. Ahora, el calentamiento global, ¿qué trae como consecuencia? Si todo se calienta, genera cambio climático. Profesor, entonces el calentamiento global está generando lo que es cambio climático. Sí, sí, eso está pasando. Ahora, a tu pregunta, ¿ya? A tu pregunta. Profesora, esto de la alteración de la circulación atmosférica oceánica no lo entiendo. Está relacionado con el efecto invernadero. Porque el efecto invernadero, ¿ya? Que es antropogénico, ojo, ¿eh? No te vayan a preguntar, no te vayan a venir una pregunta en examen donde te digan efecto invernadero. El efecto invernadero, ¿qué te da? Vida, ¿qué te da? Retención de calor en la Tierra, ¿ya? La energía no se va, eso te hace el efecto invernadero. Pero cuando es antropogénico, ya no esto está alterándose. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, si se calienta, mira, acá que se está calentando la atmósfera, gases, y con los gases, ¿qué? Los vientos, ¿ya? Y la parte oceánica, ¿se calienta? Claro que sí. Entonces las corrientes marinas van a ser alteradas, de todas maneras se alteran.
Y las corrientes marinas están asociadas a climas, a algunas superficies. Ejemplo, Perú, tenemos la corriente peruana de aguas frías. Ponle un poco de calor a esta corriente peruana. Imagínate que suba su temperatura de 19 grados a 24 grados. Nos afecta, cambia el clima en la costa centro-sur. Entonces, si la alteración y circulación atmosférica oceánica está asociado a esta modificación del efecto invernadero que está generando, ¿qué cosa? Calentamiento global. Calentamiento global. Y va a traer estas consecuencias. Sí, hay más huracanes que se están formando hoy en día en el planeta. Al año teníamos 10, 15 y ahora se están triplicando mucho más. Esto porque la atmósfera está más caliente, ¿ya? Y eso se asocia al cambio climático. ¿Listo? Espero te haya ayudado en este caso. Sí, muchas gracias. Ya, de nada. Bueno, seguimos con las consultas académicas. Chicos, voy a ver el chat. Ahí voy a respetar el orden que han puesto sus preguntas. ¿Ya? Vamos a resolver. Un ratito. Hoy no sé qué estoy haciendo, pero acá, ya. A ver, dice Carmen, ¿sigues acá? ¿Cuál ha sido tu inconveniente en estas preguntas, Carmen? ¿Lo has resuelto? ¿Lo has resuelto esas preguntas? ¿Sí? Ya. ¿Cuál ha sido tu inconveniente en la pregunta 73? Ya, oriéntame de dónde es esta pregunta, porfa. Examen de admisión. Ya. Son personas de la ocurrencia del niño costero cada verano. Se desplazan en dirección de sureste, los que provocan las heladas. Mm, mm. Influye positivamente en el afloramiento del mar peruano. Contribuye a la generación de lluvias en la vertiente oriental. Son responsables de la ocurrencia del niño costero cada verano. Se desplazan en dirección suroeste. Las heladas. ¿Tienes la clave de esta pregunta 73 o no la tienes? Carmen. Carmen. A ver, lo que pasa con esta pregunta, ya, vamos a empezar. Los vientos alisios son vientos planetarios que se originan por diferencia de presión atmosférica. Sí, los vientos generalmente son zonas de alta presión a zonas de baja presión, ¿no? Y los vientos alisios tienen este recorrido, ¿no? Este es el planeta, esta es la línea ecuatorial y van así, de la zona sureste a las zonas donde, del Ecuador, pues así. Están los contralicios, estos son los vientos alisios en la zona sur y estos son los contralicios en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a tener acá, por ejemplo, que van de zonas de alta presión a zonas de baja presión, ¿no? Y se dan la circulación de vientos, eso es correcto. Su desplazamiento sobre la superficie terrestre influye en las condiciones relacionadas con el clima, sí, afectan el clima, y las propiedades marinas del territorio peruano también, ¿ya? De acuerdo con lo anterior, establezca el valor de verdad las siguientes proposiciones referidas a los alisios. Se desplazan en dirección de suroeste, eso es correcto, ya, de sureste, lo que provoca las heladas. Mira, esta es la cordillera de los Andes y la cordillera de los Andes sirve de barrera natural,
de los vientos alisios, ¿no? ¿Y qué pasa con los vientos alisios? Ascienden, 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 ¿ya? Pero al ascender se enfrían. Condensación, lluvias. Pero también pasan al otro sector de la vertiente occidental y pasan más secos y pesados, ¿no? Y ahí dicen que hay generación de heladas, porque las heladas se generan por descenso brusco de temperatura, por ejemplo, ¿no? Dos, influyen positivamente en el afloramiento del mar peruano. Así es uno de los elementos que genera el movimiento de las aguas. El afloramiento es el ascenso vertical de las aguas, ¿no? Y por eso las aguas del mar del Perú son frías, ¿ya? Debido al afloramiento. Influyen positivamente. A ver, ¿dónde está? Desplazan en dirección. Vamos a ver si esto es correcto o no es correcto. Vamos a ver si esto está direccionado. Ahora, con esto de los vientos alisios y las heladas, eso es lo que un poco no genero tener concordancia, ¿no? A ver, influyen positivamente el afloramiento del mar peruano. Sí, 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 ya. Contribuyen a generación de lluvias. Vertiente oriental, son responsables del costero en este caso. A ver. Falso, falso, verdadero. Falso. Ujú. Ya mira, se desplazan en dirección de sureste. Acá contribuyen a la generación de lluvias en la vertiente oriental, influye en el enfriamiento. Esto es verdadero, 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 verdadero. Son responsables de la ocurrencia falso, falso. Contribuyen a la generación verdadero, verdadero. Ya, ya. Entonces estaríamos hablando de esto. Miren, los vientos alisios, al tener esta dirección de sureste, Eh, esto es lo que me genera la duda, ¿no? Y es por eso que a veces yo digo, uno se emociona y dice, no, esto es correcto. La dirección está correcta, ¿ya? La dirección es correcta. De sur, este es el desplazamiento que se tiene. Pero que provoca las heladas, no. Es un factor, de repente, cuando pasa al otro sector y generando, en algunos casos, las heladas. No necesariamente. Entonces acá, eso de que provoca las heladas, esta palabrita que no me llega en este caso eh, a convencer, ¿ya? Entonces esto yo lo pondría como falso hasta ahora, acá, ¿ya? Y tengo lo siguiente, esto sería falso. Hasta acá verdadero, pero que provoca las heladas, no, ¿no? No necesariamente, o sea, se relaciona en algunos casos, pero no es que provoca directamente. Ahí viene la duda, ¿no? Lo que les expliqué en un momentito, ¿ya? Entonces, por eso no es exclusivamente. Entonces, ¿cómo debería ser para que sea verdadero? Es un factor que contribuye de repente, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero que provoca directamente, ahí es cuando yo digo que no, ¿ya? Influye positivamente en el afloramiento del mar peruano, claro, eso sí, ¿no? Eso sí, afluye, el movimiento de las aguas contribuye. Los vientos alisios siempre van a contribuir. Contribuye en la generación de lluvias de la vertiente oriental, también, ya, también, claro, porque en esta zona, cuando ascienden los vientos alisios, generan lluvias, precipitaciones en la zona oriental, es la zona de la Amazonía. Son responsables de la ocurrencia del niño costero cada verano. No, pues, el niño costero es este, ¿ya? Esta es la costa norte del país y acá hay corrientes marinas que vienen de la zona del Ecuador. Está la contracorriente ecuatorial, son de aguas cálidas. Y cada verano la contracorriente ecuatorial, ¿no? Trae la corriente del niño, ¿ya? La corriente del niño. Entonces, como trae cada verano la corriente del niño, ¿se asocia a los vientos alisios? No, pues los vientos alisios no están asociados a esto, ¿no? A la ocurrencia del niño costero. No, para nada. Cada verano no. Y esto es falso. ¿Ya? Entonces ahí tienes la clave en esta pregunta. Si tienes alguna duda, por favor. A ver. ¿Listo? Vamos entonces ya a las 74.
¿Qué dice la 74? Dice, cualquier punto de la superficie terrestre puede ser ubicado de forma precisa mediante el uso de meridianos y paralelos. Y además esta condición permite identificar características geográficas relacionadas por la localización, por ejemplo, a un lugar X ubicado a 20 grados. Ya tenemos ahí a 20 grados latitud sur y 65 grados longitud oeste, ¿no? Le corresponden condiciones particulares respecto a esta ubicación referida, establezca el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Te pregunto, Carmen, ¿cuál ha sido tu duda en esta pregunta? Sobre todo, ¿qué pasó acá que no has podido responder? Que te genera dudas. A ver, dime, quiero saberlo al menos. Ya, a ver, para pasar a la siguiente pregunta. A ver. A ver. ¿Dónde está? Ay, localizarlo, ¿cómo es? Esta es la semana 1, ¿ah? Carmen, esta es la semana 1. Ojo. Esta es la segunda. Mira, este es un tema. Esto es lo que se conoce como coordenadas, ¿ya? Coordenadas geográficas. Entonces, cuando hablamos de coordenadas geográficas, hablamos de meridianos que fijan valores de longitud y paralelos que fijan valores de latitud, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dicen, pues, estas dos, ¿no? Y ahora te dicen, X está ubicado a 20 grados, latitud sur, y 65 grados, longitud oeste. Entonces, te están dando el hemisferio sur, la orientación del otro hemisferio oeste. Podemos afirmar que el invierno boreal recibe mayor insolación. A ver, invierno boreal, esto es norte, ya, invierno boreal, dice, no dice fecha, recibe mayor insolación, norte, latitud sur, miren, esto es 0 grados, ya, quiere decir que está ubicado acá a 20 grados, esto es sur, ya, está ubicado X en este punto, y 65 con respecto a lo que es el meridiano de Greenwich. Dice, podemos afirmar que en el invierno boreal recibe mayor insolación. Invierno boreal quiere decir norte. Si estamos hablando de norte, y acá te está diciendo invierno boreal, ¿no? Este punto está ubicado casi cerca del Ecuador, ¿no? Entonces, y está ubicado en el sector meridional, sobre todo en el sector sur. Y el invierno boreal, pues estaría en el hemisferio norte, y acá no dicen nada de norte, ¿no? Y la mayor insolación la recibes cuando estás cerca al Ecuador, ¿no? Ahora, con respecto al invierno boreal, profesora, quiere decir que 23 grados 27 minutos es el trópico. 23 grados 27 minutos es el trópico, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener acá, pues, que se está acercando a las zonas donde se producen los solsticios, ¿no? Y al producir los solsticios, que va a generar, pues, que la insolación tiende a ser más directa, ¿no? Es más directa. Pero bueno, ¿qué dice sobre todo acá? Dice, podemos afirmar que el invierno boreal recibe mayor insolación. El invierno boreal, o sea, acá, en esta zona norte, recibe más insolación. Si esto es invierno boreal, recibe mayor insolación. Acá hay invierno, acá será verano, ¿no? Si esto es invierno, acá será verano.
¿no? Entonces recibe más insolación. A ver, ¿qué decimos todos? ¿Recibe o no recibe mayor insolación? Porque estamos ya entrando al verano, entonces va a haber mayor radiación solar. No sé si me dejo entender. A ver, creo que lo he hecho muy largo la explicación, ¿no? Entonces, cuando te dicen invierno, ya te están hablando de qué? Te están hablando de una estación. Entonces, si te están hablando de una estación, el invierno boreal empieza, esto es el hemisferio norte, ¿no? Quiere decir, si en el hemisferio norte hay, en este caso, invierno, en el hemisferio sur, donde está X, ¿qué será? Verano. ¿Ya? Eso te está diciendo. Entonces te está diciendo, ¿podemos afirmar que el invierno boreal recibe mayor insolación? Sí, porque acá es invierno y acá es verano, entonces ellos están recibiendo mayor insolación. Claro que sí, X. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Está recibiendo mayor insolación. Está próxima a la línea máxima perpendicular de los rayos solares. Próxima, 20 grados. Próxima. Próxima es a partir de 10, pero 20 grados latitud sur. La máxima línea máxima perpendicularidad de los rayos solares. Los rayos solares inciden de manera perpendicular en la zona del ecuador. ¿Ya? Entonces te dice, está próxima a la línea de la línea máxima perpendicular de los rayos solares. 20 grados. Está cerca casi de los trópicos, ¿no? Está un poco alejado. Vamos a tomarlo ahí con referencia, a ver. Dice 3. A ver. Por su ubicación presenta condiciones climáticas de mayor latitud. No, es de menor latitud, ¿ya? O de mediana latitud, ya, porque ya estamos hablando de 0 a 30 grados, de 0 a 30 grados, estamos hablando de baja, ¿no? Baja latitud, después de ahí mediana latitud hasta 60 grados, esta es mediana latitud, ¿ya? Y alta latitud de 60 a 90, ¿no? Esta es alta. Entonces lo que te está diciendo acá por su ubicación, ¿no? Presenta condiciones climáticas de mayor latitud. ¿Qué quiere decir mayor latitud? Que está alejado más del ecuador. Entonces, si es de mayor latitud, quiere decir condiciones climáticas frías, ¿no? Entonces, eso sería, pues, falso de toda falsedad, ¿ya? Es bastante probable que se ubique en el continente sudamericano. A ver, es bastante probable que se ubique en el continente sudamericano. A ver, si tenemos 20 grados Sudamérica, claro, ya, claro que sí, está ubicado muy cerca del continente sudamericano. Si nosotros ponemos ahí, ya, un ratito. Para poder graficar y sí, entonces ya. Vamos a ver, esto no me funciona. Está, mira, si 20 grados, mira dónde está ubicado, 20 grados cerca del Ecuador, 65 grados, para que tengas una idea, Perú está entre 75, 77, ¿no? 75, 74, 73, longitud oeste, ¿no? Entonces, imagínate, está dentro de Sudamérica 65, sí. Entonces sí hay esa aproximación, sí está ubicado, ¿no? Podríamos tener cercanías a la zona de Bolivia, por ejemplo, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de algo correcto. Ahora, ¿cuál sería la clave? Estaríamos hablando, esta próxima, sí, clave, las vamos a referir a la clave B. Ya, vamos a tener ahí a la clave B. Verdadero, verdadero,
en este caso, y falso. Profesora, entonces sí, la cercanía, sobre todo, para estar en baja latitud de 0 a 30, está a 20 grados, entonces sí recibe esa máxima perpendicularidad todavía esta posición X ubicada cerca del ecuador. A ver. Carmencita, si estás todavía. Sí. Sí. A ver, ¿alguna consulta que tengas más? Ya creo que voy a pasar a los que están esperando también. Ya. De nada. Pero que no lo... A veces cuando veo por primera vez la pregunta un poco que trato de resolver lo más preciso que se pueda para no confundir, ¿ya? A ver, entonces había otra pregunta, era de Gracie, ¿estás? Estoy siguiendo el chat. Si quieren dejar su pregunta, pueden dejarlo en el chat para... Voy a seguir el orden del chat, ¿ya? Dice, profesora, buenas tardes. ¿Podría hacer la pregunta 2 de geografía y 3 de cívica, por favor? Eh, es Gracie Triviños, ¿sí? Sí, Miss. Sí, ya, ok. Entonces voy a apuntar. Dice 2 de geografía y 3 de cívica. Ya. Vamos, ¿qué pasó con esas preguntas? ¿No pudiste? A ver, creo que ya lo resolví. No sé. Cuéntame, ¿qué pasó con la 2? ¿Por qué no? A ver, porque para que me digas que, profesora, explíqueme porque no entendí, es porque algo tú resolviste con seguridad y no fue la respuesta. Entonces uno dice, profesora, por favor, ahora sí, explíqueme porque no entendí, ¿no? Miss, ¿por qué la primera es verdadera? Cambio de uso de la tierra por el aumento de la deforestación, degradación de bosques y la conversión de tierras para la agricultura. Y mira lo que dice la premisa, ¿no? La premisa habla, y sobre todo está hablando de qué, está hablando de eh, dice, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, ¿no? Del Perú, las emisiones de gases de efecto invernadero en el país han aumentado en los últimos años debido principalmente al crecimiento económico. Entonces, los gases de invernadero, entonces uno dice, ¿cuáles son los gases de, en este caso, de invernadero, ¿no? ¿Cuáles son estos gases que están generando este aumento de la temperatura? Como ya les expliqué en un ratito, hace un momento, todo está relacionado con la alta producción de gases de efecto invernadero que están alterando lo que es el efecto invernadero. Entonces, por eso que se llama efecto invernadero antropogénico, que trae como consecuencia el calentamiento global y por lo consecuente el cambio climático. Entonces, gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, los gases fluorados, los CFC, por ejemplo, que son ya creaciones propiamente humanas, ¿no? Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero, dice acá, han aumentado en los últimos años. Ahora, si tú sabes los gases de efecto invernadero, ¿qué están haciendo? Aumentando la temperatura en la Tierra, ¿no? Ahora, te está acá mencionando que debido principalmente al crecimiento económico y al aumento de la población. La población cuando más población, más contaminación, más crecimiento económico, más curo de recursos naturales, etcétera, más depredación. El cambio de uso de la tierra, ¿ya? Cambio de uso de la tierra por el aumento de la deforestación. Profesora, ¿y eso qué es? Yo siembro acá, ¿ya? Yo siembro acá en esta superficie. Y bueno, ya ahora como quiero agrandar mis cultivos, voy y cambio a otro lugar. Y para cambiar este lugar que he hecho, he deforestado. He deforestado, ¿ya? He deforestado esta zona. ¿Y qué he hecho con esta zona? La he vuelto igual como estaba antes acá, de esta manera. Entonces, cuando tú deforestas, ¿qué estás produciendo a la atmósfera? Dióxido de carbono. No olvidemos que estos arbolitos,
Por el proceso de fotosíntesis, ¿qué están haciendo? Están captando, ¿qué captan? Dióxido de carbono y ¿qué liberan? Oxígeno. Cuando tú cortas un árbol, liberas esto, dióxido de carbono. Imagínate un bosque, la gran cantidad. ¿Contribuye o no contribuye a lo que es producción de gases de efecto invernadero? Así es. Degradación de bosques, conversión de tierras para la agricultura. Claro, porque todas estas tierras que es donde estás deforestando, estás convirtiendo para desarrollar agricultura, ¿ya? Y con la agricultura vienen otros componentes, ¿no? Sobre todo ahí, en este caso, emisiones de qué? De metano, óxido nitroso, porque utilizas fertilizantes, ¿no? Y para utilizar fertilizantes necesitas el óxido nitroso, ¿no? También. Emisiones, sobre todo en la ganadería, emisiones de metano. No te olvides que el metano se produce por la descomposición de restos orgánicos también, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ganadería, el sistema digestivo de todos los animales, por no decir las panzas, producen gases, cada una de ellas, ¿no? Y eso es metano, ¿no? Entonces, ese es lo que se tiene como condición que hace que se produzcan más gases de efecto invernadero. O sea, la actividad económica está generando esto, sí, está generando esto. ¿Ya? Tierras para la agricultura a través de la deforestación y eso es correcto. ¿Está bien eh, Sí, Valverde? Sí, dime. y cuando también no afecta a los metales pesados, o sea, no alteran. ¿En la 4? Sí, Ya. Lo que pasa es que cuando te hablen, mira, dice acá, concentración elevada de metales pesados, ¿no? En los suelos, ¿no? Producto de la minería, profesora, o las agentes, los químicos que salen. Sí, pero eso y fuentes cercanas de agua a zonas mineras, activas o abandonadas. Dime, los metales pesados van al suelo y al agua. Es directamente relacionado a contaminación del suelo y del agua. Cuando te hablan de gases, ¿ya? Y esa producción de gases es masiva, eso está afectando que se genere la captación de calor en la Tierra. Está contribuyendo al aumento de la temperatura del planeta. En cambio, los metales pesados, eso va, en este caso que van al suelo y al agua, está relacionado sobre todo ya a problemas de salud, de impacto del suelo, ¿ya? Y estamos hablando de productos tóxicos y no necesariamente al calentamiento global. Estos dos y cuatro, están relacionados más a la contaminación, no al calentamiento. Cuando te hablen de calentamiento, hay que aprenderse los gases de efecto invernadero, ¿ya? Cuando te hablan de partículas, en este caso metales pesados, y mira, y en el caso de la 2 también te están diciendo, ¿no? Te dicen emisiones de partículas finas y compuestos orgánicos volátiles que deterioran la calidad del aire en zonas urbanas, o sea, incluso solo te dicen urbanas, o sea, las zonas, como diciendo que las zonas andinas, las zonas, o sea, son tan libres de todo esto, ¿ya? Entonces te habla más de la contaminación del aire, calidad del aire, de zonas locales, ¿ya? Y no están hablando aumento general de la temperatura del planeta. Lo han tomado por ese rubro esta pregunta. Si tienes alguna duda, no, Miss, ya entendí. ya. Gracias. Ahora dice la pregunta, ay, ¿cuál era? 3 de cívica. 3 de cívica, vamos a la 3 de cívica. He hecho acá un desorden terrible. A ver, vamos. Esta es la 2 y esta es la 3. Ya, ¿qué pasó en la 3? Dime. Miss, ¿por qué no puede ser la de? La D, la Sí, 1, la 2 y la 3. 1, 2 y 3. Acá 2 y 4. La clave es esta, ¿no? Han dado como clave esta de acá. sí.
A ver, dice, los bienes culturales y naturales deben cumplir criterios específicos que demuestren su valor universal excepcional para que se considere su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sobre el enunciado anterior, identifique aquellos criterios aplicables para patrimonio cultural. Bienes culturales naturales pueden incluir criterios específicos que demuestren su valor universal excepcional. Valor universal excepcional. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro igual en el mundo. Y que sirva de ejemplo, ¿no? Para todas las poblaciones y sociedades en el mundo. Por eso estamos hablando de la UNESCO, claro. Para que se considere su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sobre el enunciado, identifique aquellos criterios aplicables a patrimonio cultural. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, ¿no? Mira, tiene que tener esto, ¿no? Valor universal excepcional que trascienda fronteras nacionales y que signifique mucho para los presentes y futuras generaciones. Machu Picchu no es cualquier cosa, ¿no? Habla de edificaciones en la época inca, donde se habla de la parte arquitectónica, la organización que tuvo política y administrativa los incas. Claro, es un aporte importante, ¿no? Y también pues se protege la parte natural, ¿no? Que es esa parte. Bueno, vamos a ver, pero acá te está hablando de patrimonio cultural, ¿ya? Dice, ofrecer un testimonio de una época de la vida de la Tierra que pueda ser de gran ayuda para entender su evolución. A ver, si hablamos nosotros de patrimonio, a ver, ¿qué dice patrimonio aplicable a patrimonio cultural? Ya. Testimonio, dice, ofrecer un testimonio de una época de vida de la Tierra que pueda ser de gran ayuda para entender su evolución. Mira lo que dice acá. Dice, ofrecer un testimonio de una época de la vida de la Tierra que pueda ser de gran ayuda para entender su evolución, o sea, para entender la evolución de la Tierra. Quiere decir, ya, que podemos encontrar, por ejemplo, un testimonio, ¿no? De un fósil, ¿no? Que nos ayude a entender por qué la formación y la estructura de la Tierra tiene estas condiciones y las montañas en una zona del planeta, por ejemplo, ¿no? Fósiles marinos que podemos encontrar, por ejemplo, en las zonas de montañas altas, que no tiene nada que ver con la zona marina, que está alejada, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien te lo explica, alguien te dice, alguien te transmite esa información y eso no necesariamente está relacionado a patrimonio cultural. Cuando hablamos de patrimonio cultural, ¿ya? Está referido a todo quehacer y manifestación del hombre. Todo lo que haga este hombre, todo lo que haga este hombre, todo lo que haga este hombre, ¿ya? Y lo manifieste, ya sea tangible, intangible, material, inmaterial, mueble, inmueble, eso es cultura. O sea, cuando a ti te hablan de cultura, es que ha habido, que el hombre lo ha creado. Es una manifestación del hombre. Ofrecer un testimonio de una época de la vida de la Tierra, estás estudiando a la Tierra como tal. ¿Ya? Para entender la evolución de la Tierra, o sea, simplemente has estudiado, es un testimonio que se habla, ¿no? De cómo evolucionó la Tierra, ¿no? Entonces esto está más relacionado sobre todo como patrimonio, en este caso de repente más relacionado con la parte natural, no tanto cultural, porque para que sea cultural tiene que haber intervención del hombre, el hombre es el que ha dado eso, ¿no? Ha habido un aporte por ahí, ¿ya? Entonces ahí descartamos esto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Y hay varias cosas que nos ayudan a entender la evolución de la Tierra, ¿no? Esto está más relacionado no tanto con cultural, sino con natural de repente.
¿no? Por ese lado. ¿Te quedó alguna duda? Porque creo que como tú habías marcado la D, ¿ya? Y en el caso de patrimonio mundial y patrimonio cultural, ambas es por la UNESCO. ¿Y cómo puedo diferenciar? Si, porque, por ejemplo, en ese caso, en la primera es como que algo natural, ¿no? Entonces también podría decir que es natural. Pero si me dice que el enunciado que es por la UNESCO, pienso en patrimonio mundial, como que me confundo. Sí, pues ahí cuando te dice que tiene trascendencia, valor universal, excepcional, cuando algo es natural, ¿no? Basta que diga la UNESCO, claro, la UNESCO tiene esa potestad de establecer esa categoría, ¿no? Pero patrimonio cultural es legado de nuestros antepasados o lo que existe dentro de nuestro territorio también, ¿no? Antepasado, todo lo que nos ha dejado la naturaleza desde el inicio de la formación, las eras geológicas, todo eso parte de nuestro patrimonio natural, pero cultural está relacionado con el hombre. Dime. Y si yo dijera Machu Picchu, sería a la vez mundial y cultural. Claro, es mundial y es cultural Y cultural. y natural también. Y no hay Porque como una manera de mira, diferenciar porque mira, entre cultural y mundial. mira, esto de acá. No, es que estás confundiendo un poco, ¿ah? Estás confundiendo un poquito. Mira esto. Patrimonio, hay patrimonio de la nación y patrimonio de la humanidad. Esto es en el Perú y esto es internacional, o sea, la UNESCO. ¿Ya? Y mira, la UNESCO maneja cultural, natural y mixto. ¿Qué cosa es mixto? La sumatoria de los dos. Tiene los dos. Machu Picchu es mixto, ¿no? Porque protege la ceja de selva, el ecosistema de las zonas donde se ubica Machu Picchu y la parte de las edificaciones incas, ¿no? Pero en el caso de Perú es natural, patrimonio de la nación natural. ¿Qué comprende un patrimonio de la nación natural? Nuestra historia de nuestra superficie, o sea, nuestro territorio. ¿Qué tiene? Paisajes, ecosistemas, montañas, elementos genéticos, ¿no? Recursos, minerales. Todo eso es patrimonio natural. Todo. ¿Ya? Pero ¿cuándo es cultural? Cuando ya quien está interviniendo acá, este es el hombre. Ahora, para nosotros postular a la humanidad, nosotros postulamos, la UNESCO es la que define finalmente, ¿no? Y de acuerdo a la manifestación a la que estamos postulando, ellos son los que definen si es cultural, natural y mixto, que es lo mismo que hacemos nosotros, ¿ya? Es lo mismo que hacemos nosotros, sobre todo acá. A ver, entonces, eh, no confundamos un poquito esto, ¿ya? Acá te está hablando de patrimonio cultural. Por ejemplo, la 2 dice, posee un estilo de construcción de paisaje característico de un periodo significativo de la historia. Mira, te hablan de historia de la humanidad, ya pues el hombre está interviniendo acá, ¿no? Entonces te está hablando que posee un estilo de construcción o paisaje, un estilo propio que ha tenido, o paisaje característico que ha dado ese estilo de construcción, por ejemplo, ¿no? En un periodo significativo de la historia de la humanidad. Y esto es patrimonio cultural, sí, pues, ¿no? Está referido a eso, porque mira, te está hablando de la historia de la humanidad, hay edificaciones, hay construcciones, esto es el hombre, pues, ahí interviene el hombre, ¿no? El otro habla de mostrar un hábitat representativo e importante para la conservación de la diversidad biológica, todo eso que es patrimonio natural. Esto es natural, ¿no? No tiene que ver con cultural, porque la pregunta está referida a eso, está referida a cultural. Ya, entonces, incorrecto. Tenemos ahí correcto. La 3 incorrecto. Y representar una obra maestra de creación humana. Mira, todavía te ponen creación humana. Claro, si es que el hombre lo ha creado, esto es cultural.
¿Ya? Esto es cultural. Entonces, 2 y 4. Cada vez, para que siempre te orientes, ya sea de la UNESCO o de nosotros, cultural está referido al hombre, todo lo que tenga que ver con manifestaciones humanas, para que no te confundas. Natural es todo paisaje, natural, todo lo que tenga que ver con diversidad, paisajes, ecosistemas. Que te venga una pregunta y te diga, ¿no? Que hayan descubierto una planta. Ya, planta de frente, natural, así de frente, natural. ¿Ya? Muy bien. A ver si hay algunas consultas. Estas son las claves de la semana 8 de Educación Cívica. Me hicieron consulta. En la pregunta 1 de geografía hay una alternativa que dice mueble histórico. ¿A qué se refiere con mueble histórico? ¿De geografía? No, de cívica. A ver, a ver. Acá. Mueble, ajá, la E cuando se dice mueble histórico, ¿qué se refiere? Trasladable. O sea, mueble es un patrimonio eh, referido a que es una aportación cultural en la cual tú puedes trasladar de un lugar a otro. Ahora, ¿cuál sería lo contrario de mueble? Inmueble. Por ejemplo, mueble, ¿qué sería? Una mesa, un huaco, un textil, ¿ya? Esos son muebles. Histórico está referida que comprende la colonia y la república. O sea, es una aportación cultural que está dentro de la colonia o la república. Eso es histórico. ¿Ya? Por eso acá dice arqueológico también dice, ¿no? Porque mueble, aquel que se puede transportar de un lugar a otro. O sea, arqueológico está en la época pre-inca e inca. ¿Ya? Y te dice inmaterial prehispánico, porque estamos hablando, pues, de este periodo de la historia. Profesora, ¿un poco combina este tema con historia? Sí, un poquito que combina, ¿no? Con esto de manifestaciones culturales, siempre te van a venir preguntas referentes a manifestaciones culturales de la época que tenemos en la historia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el Tumi, que es patrimonio material mueble, ¿ya? Y ahora, yo te diría, ¿es tangible o intangible? ¿Tú qué responderías? Y mira que se Tangible. combina. Tangible, pues, ¿no? Es tangible. Tangible es cuando todo lo que yo toco, puedo tocar. Intangible no, pues, ¿no? Como la lengua. Una niña me dice, profesora, la lengua sí me toca, está en mi boca. No, no se trata de esa lengua, se trata de la comunicación, el habla, ¿no? Ese es intangible. Entonces, mira, que puedes sumar, claro. Tumi, ¿qué es? ¿No? Profesora, ¿esto es en este caso republicano? No, pues esto es arqueológico. Pre-inca, inca, ¿no? Y esto es incluso antes los incas, ¿no? Que no me acuerdo de la cultura sicán. Tiene aportes, bueno, muchos pensaban por mucho tiempo que era de Chimú, porque los chimús son grandes orfebres, ¿no? Finalmente, pero no, de la cultura sicán el aporte que le dieron a Chimú, ¿no? En algún momento. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. Gracias, gracias a ti también. Chicos, si tienen alguna consulta académica, por favor, hacen mediante el chat también. Chicos, chicas, alguna consulta académica que tengan ya eh, acerca de esta semana, si han entendido el tema, si quieren eh, alguna explicación de repente. Mis buenas tardes, ¿me puede ayudar con el problema 1? ¿De qué curso, por favor?
De geografía. Ya, ok, La ok. uno. Vamos a la 1. Vamos a Geography. Oye, he resuelto esto, creo. A ver, óndate, mira todos los... A ver, me van a disculpar un ratito, me demoro 5 segundos y vuelvo a renovar todo, ¿ya? Porque he hecho cada cosa. No guardar. Ya, no guardar. A ver, no guardar. Y ahora sí. Vamos otra vez a compartir. Vamos. Mute, todo mute. Esto es cívica y esto es geografía. Ya, vamos entonces. Ah, mira, esta es la pregunta 1. Vamos a traer un gráfico entonces acá. Ya, copiar. Un ratito, todavía no estoy compartiendo, no se preocupen, ¿ya? A ver, estoy calibrando todo. A ver, entonces compartimos material. Se observa, por favor, si me dicen, si está observando. ¿Sí? Una Sí, manito. sí, sí. Ya, ok, gracias. A ver, miren, en el caso de la pregunta número 1, dice acá, ya dice, en la atmósfera es una capa gaseosa esencial para la vida, en la cual, ya que contiene aire que respiramos, nos protege de la radiación solar dañina y regula la temperatura del planeta a través del efecto invernadero natural. Te lo he mencionado, identifica la premisa. ¿Qué tienes que identificar en esta pregunta? Pues lo que tienes que identificar es la premisa incorrecta. O sea, ¿qué cosa es lo incorrecto acá? No, ¿qué cosa es lo falso? Eso tienes que, en este caso, identificar, ¿ya? Entonces, dice acá, no olvidemos, ¿cuántas capas tiene la atmósfera, no? Entonces, para eso, nociones previas, pues, ¿no? Tenemos que conocer un poquito. Bueno, acá está, ¿no? Está la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera. Profesora, ¿dónde estamos nosotros? Acá estamos. Esta es la baja atmósfera. ¿Ya? Esta es la baja atmósfera. ¿Qué más podemos decir? ¿No? Podemos decir que esta es la capa donde vamos a tener, en este caso, o también se conoce como capa de la meteorología, donde acontecen, en este caso, fenómenos meteorológicos, ¿no? El caso de la lluvia, la nieve, el viento, las nubes, las tormentas, por ejemplo, ¿ya? En la troposfera. ¿Listo? Profesora, el cambio climático. ¿Dónde acontece? Acá, pues en la troposfera. No se te vaya a ocurrir decir estratosfera, no, nada que ver, ¿ya? Es acá. Entonces, hay una constante, ¿no? Sabemos que la gravedad jala siempre, la gravedad, y también jala los gases. Quiere decir que en la troposfera, en la baja atmósfera, hay mayor densidad. ¿Qué significa mayor densidad? Mayor concentración de gases. No te olvides que la atmósfera, ¿qué cosa es? Gases, ¿ya? Y si alguna vez te preguntan, ¿cuáles son los gases que más abundan? Nitrógeno, oxígeno, segundo lugar, tercer lugar está el argón y cuarto lugar está el dióxido de carbono. Aunque son mínimos, ¿no? Pero están en esa jerarquía, ¿ya? Ahora, la baja atmósfera, cambio climático, mayor densidad, en este caso fenómenos meteorológicos, acá, ¿listo? Muy bien. Profesora, si hay baja atmósfera, ¿hay alta atmósfera? Sí, está acá, esta es, ¿ya? Esta es la alta atmósfera, ¿no? En este caso estamos hablando de la termósfera o ionosfera, ¿ya? Termósfera o ionosfera. Entonces, hay una constante que hay que manejar con respecto a este. Esto se conoce como gradiente térmico. Una vez me hicieron hace poco, creo que acá me han hecho la pregunta, ¿qué es gradiente térmico, profesora? Es esto, de un punto de referencia a, si estás en la troposfera, donde tienes un punto a ascender. Asciendes, ¿no? ¿Qué pasa con el gradiente? O sea, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Y la respuesta es que
conforme tú vas subiendo, la temperatura tiende a aumentar, perdón, descender. Pero si te vas al contrario, si estás en E, esta es en A, y te vas a la superficie interna, ¿qué va a pasar? La temperatura no desciende, la temperatura aumenta, ¿no? Entonces, mire, el gradiente térmico es distinto si te vas al interior de la Tierra o subes en las capas de la atmósfera, ¿no? Donde la constante es que la temperatura descienda. Subes, 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 vas a sentir más frío y mucho frío. Pero hay capas donde no pasa eso, ¿ya? Por ejemplo, límite de la troposfera y la estratosfera, ¿ya? Justo cuando estamos terminando la troposfera viene la tropopausa, por ejemplo, menos 52 grados de temperatura. Imagínate eso, menos 52 grados. Y de pronto, en la estratosfera, menos 24. Quiere decir que aumentó la temperatura. ¿Debido a qué? A un proceso químico que acontece en la estratosfera, por la presencia de la capa de ozono. O sea, la capa de ozono está en la estratosfera, profesora, así es. ¿Por qué aumenta la temperatura? Porque se produce una reacción química. La quimiosfera también se conoce en esta zona. O sea, hay producción de ozono. ¿Ya? Subes la capa media, es la mesósfera. Y cuando hablamos de la mesósfera, pues acá la densidad de los gases tiende a disminuir, porque no solo disminuye la temperatura, también disminuye la densidad. Mayor densidad donde hay en la troposfera. ¿Ya? Incluso mayor esto, H2O, ¿qué cosa es? Vapor de agua. Está más concentrado en la troposfera. Por eso el cambio climático, pues, en esta zona. Desciende, desciende, subes, desciende la densidad, desciende la temperatura. Muy bien, estamos en la mesósfera es la capa media, y acá sí las temperaturas descienden, menos 100 grados de temperatura. Hace mucho, mucho, mucho frío. ¿Ya? Entonces esta capa es difícil de cruzarla. Un meteorito viene y a veces lo destruye, termina de destruirlo, ¿no? Ingresa por la atmósfera, por las bajas temperaturas, las enfría, las fragmenta en algunos casos. Ahora, subimos y la termósfera es la capa alta, ¿no? O también conocida como la ionosfera. Y vamos a encontrar que temperaturas, mira, de menos 100 vamos a tener a más 1000 grados de temperatura, incluso hablan de 2000 grados. ¿Ya? Entonces es la zona donde se propagan las ondas de radio, ¿ya? Ondas cortas, ondas largas, es por eso que la termósfera también se conoce como la capa de las comunicaciones, ¿no? Y es ahí en la termósfera donde se producen, ¿no? Por eso de la ionosfera también, las famosas auroras, ¿ya? Estamos hablando de las auroras boreales o australes. Boreales porque está en el norte, australes porque está en el sur. Entonces, esto es la exósfera, ya es la parte externa. Es la parte externa ya casi con el espacio exterior, ¿no? Y bueno, acá los gases son más ligeros, tenemos presencia de hidrógeno, tenemos presencia de helio en menor cantidad, ¿ya? Bueno, entonces, esto es más o menos lo que debemos saber. Ahora, ¿por qué mencionamos las capas de la atmósfera? No es tema dentro de la PRE, pero es necesario porque tú vas a hablar de cambio climático. Y para hablar de cambio climático, estamos hablando de atmósfera, estamos hablando de gases, ¿ya? Entonces se está relacionando. Entonces hay que conocer dónde acontece, también la ubicación de la capa de ozono, qué pasa cuando tú subes las capas de la atmósfera, aumentan, disminuyes, etcétera, ¿no? Entonces vemos esa condición. Ahora, entonces, identifica la premisa incorrecta en relación a las características de las capas atmosféricas. La primera premisa, ¿qué dice? La troposfera es la capa más cercana a la superficie, ¿correcto? Donde ocurre la mayoría de los fenómenos meteorológicos, ¿correcto? La temperatura disminuye con la altitud, o sea, subo y hay menor temperatura, y eso es correcto. En la mesósfera, la temperatura, mesósfera es la capa media, ¿no? La temperatura disminuye con la altitud, siendo la capa más fría. Claro, hemos puesto ahí menos 100 grados, imagínate, de la atmósfera, y eso es correcto. La estratosfera es la capa donde se absorbe, estratosfera, profesora, acá está la capa de ozono, exacta,
donde se absorbe y filtra la radiación ultravioleta que protege la vida en la Tierra. Y eso es correcto. La exósfera es la capa externa, la capa ya que está en contacto con el espacio exterior. Es la capa más externa donde las moléculas y los átomos escapan gradualmente al espacio. Eso es correcto. La termósfera ya tiene una alta densidad de gases. Mira, con esto y es falso. ¿Por qué, profesora? Porque si tú subes en la termósfera, la densidad ya es menor, pues. ¿Dónde hay mayor densidad de gases? En la troposfera, no en la termósfera, ya es la capa alta de la atmósfera. Entonces ahí nomás ya estamos, ¿no? Ya, y esto es incorrecto. Donde las moléculas están condensadas y colisionan. Hay moléculas que colisionan entre sí, claro, por eso la formación. Bueno, esto se debe a las interacciones eléctricas, las auroras boreales, en este caso australes, también se generan acá, ¿no? Pero no hay alta densidad de gases, ¿ya? Solo por eso esto tiende a ser incorrecto. Clave E de enano. Espero te haya ayudado, ¿ya? Con esta pregunta, la pregunta número 1. Sí, a ver. Sí, sí, muchas gracias. ¿Y Miss Ya, también me puede ayudar con la 2? la De 2, geografía vamos también. a la 2, vamos a la Sí. 2, vamos a la 2. A ver, ¿qué fue tu problema acá? Dime, rapidito. ¿Qué te generó Sobre el enunciado 2. Yo 2? le Ya, puse mira, ajá. escúchame una cosa, ¿ya? Cambio climático, por favor, nuevamente les voy a repetir. Cuando te hablen de cambio climático, calentamiento global, todo esto está relacionado con el efecto invernadero. Ojo, efecto invernadero. Cuando yo hablo de efecto invernadero, el efecto invernadero retiene, hace que, es un fenómeno natural, ojo, que retiene calor en la Tierra. O sea, ¿quiénes retienen calor? Los gases, pues. Alguna vez yo pregunté y dije, ¿no? Chicos, chicas, ¿ustedes por qué sienten calor? Pues porque hace sol, dicen, ¿no? Ya, puede ser, claro, pero a ver, estamos a 10 grados de temperatura, 10 grados de temperatura, hace frío en el ambiente, en la atmósfera, y de pronto yo me encierro en mi cuarto y empiezo a bailar. Todo está cerradito y comienzo a bailar. Y cuando comienzo a bailar, comienzo a sentir calor. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué sientes calor? Y afuera está haciendo frío. ¿Por qué sientes calor? Porque tú cuando te has encerrado, no solo te encierras solo. ¿Sabes con quién se encierra contigo en ese cuarto? ¿Ya? Se encierran gases. Entonces, cuando tú empiezas a moverte, ¿no? Ahí, movimiento, los gases captan esa liberación de energía y generan que aumente la temperatura en tu habitación. Y afuera, la gente que se pega de frío, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo. Por eso, imagínate eso en la Tierra, gases. Están reteniendo calor. Es por eso que hay que entender lo que es el efecto invernadero, ¿ya? Y para eso, para retener calor, hay gases que retienen más calor que otros, que son los gases de efecto invernadero, ¿no? Así se denominan, gases de efecto invernadero. Profesora 1, el dióxido de carbono, pues. El dióxido de carbono, este de acá, existe de manera natural en la atmósfera. O sea, existe desde que la Tierra se forma la atmósfera, existe de manera natural. Ahora está el óxido nitroso, el metano, pero el hombre crea el CFC, clorofluorcarbono, los gases fluorados, ¿ya? Que son caloríficos. Imagínate, los gases fluorados captan 20.000 veces más que el dióxido de carbono. O sea, captan calor 20.000 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, esto de creación de gases fluorados es terrible, ¿eh? Esta es creación humana. Bueno, entonces, nos vamos, ¿ya? Según el inventario nacional de gases de efecto invernadero del Perú, las emisiones de gases de efecto invernadero en el país han aumentado en los últimos años, debido principalmente al crecimiento económico y al aumento de la población. Entonces, te están hablando de gases de efecto invernadero y te están diciendo principales fuentes de emisión.
O sea, ¿dónde se emite principalmente que está causando que la temperatura de la Tierra aumente? O sea, porque la temperatura de la Tierra, profesora, está aumentando debido a eso. Claro. Cambio y uso de la tierra por el aumento de la deforestación, degradación de los bosques y la conversión de tierras para la agricultura y la ganadería. Y eso es verdadero. Profesora, ¿por qué? Cuando tú deforestas, ¿ya? Ustedes saben que cuando cortan arbolitos se libera el dióxido de carbono, porque los arbolitos, las plantas, retienen dióxido de carbono y liberan oxígeno en el proceso de fotosíntesis. Pero cuando tú cortas un árbol, cuando talas un árbol, ya sabes, vas a liberar dióxido de carbono. Imagínate miles de árboles, la gran cantidad de dióxido que liberas. ¿Contribuyes al calentamiento de la Tierra? Claro que sí. El hecho de deforestar ya estás contribuyendo al cambio climático. Ahora, esta superficie que ha quedado así vacía, sin vegetación, ¿ya? ¿Para qué lo utilizas? Para la agricultura y para la ganadería. ¿Qué son? Actividades humanas, pues. ¿Quieres plata, pues? ¿No? Ahora, la agricultura, si desarrollas agricultura acá, ¿qué vas a generar? Vas a generar, por ejemplo, ¿ya? Emisiones de metano o, en este caso, óxido nitroso, el uso de fertilizantes. Y estos son gases de efecto invernadero. Y en el caso de la ganadería, ¿ya? Vas a criar animalitos que van a producir metano. Los estómagos de los animales y todos los seres vivos producen metano. Los gases, profesora, claro, pues, por no decir otra cosa. Así, profesora, imagínate que tú tengas una vaca, imagínate 10.000 vacas, la cantidad de metano. Contribuyes a estos gases para que se genere el calentamiento de la Tierra, o sea, de la atmósfera, ¿no? Son actividades que están generando la agricultura, la ganadería. Esto es verdadero. 2, dice, emisión de partículas finas, compuestos orgánicos volátiles que deterioran la calidad del aire. Mira, en zonas urbanas, te están hablando de la calidad del aire, esto está referido más a contaminación del aire, ¿no? Estamos hablando que deterioran la calidad del aire, o sea, esto está más asociado a lo que es contaminación local, no está hablando tanto de lo que es que cuando yo emito partículas finas, por ejemplo, polvo, ya, el hollín, por ejemplo, eso no contribuye a lo que vendría a ser el cambio, aumento de la temperatura de la atmósfera. Eso es más local, o sea, esto es más local. Esto es más relacionado con contaminación del aire, no con emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, tienes que aprender y decir, gases de efecto invernadero, eso me están preguntando, entonces tiene que haber producción de ¿qué? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, los gases fluorados, en este caso los CFC, ahí sí. Pero acá te están diciendo partículas finas, compuestos orgánicos, eso está más relacionado con algo de contaminación del aire, ¿ya? Es más local, eso es falso. El uso de combustibles fósiles, ya pues, acá, ¿qué se genera? Producción de dióxido de carbono. ¿Es un gas de efecto invernadero? Sí. Electricidad, transporte, claro que sí. Todo eso, por la quema de combustible fósil, se produce dióxido de carbono. Eso es verdadero. Concentración, ya tienes ahí concentración elevada de metales pesados en los suelos y fuentes. Miren, esto de metales pesados es más de contaminación de suelo y de agua. Y en zonas exclusivas, ¿no? Zonas más locales, ¿no? Entonces, eso es un problema de salud, claro, tóxico también, pero no contribuye a lo que es el aumento de la temperatura de la Tierra, ¿ya? Entonces, eso sería falso. Entonces, ahí tenemos la clave, sobre todo la clave C, en esta pregunta. A ver, muchas gracias, chicos. Me he pasado 3 minutos ya. Muchas gracias por estar presente en las consultas académicas. Espero te haya ayudado en esa pregunta, ¿ya? Ya me estoy retirando. Las consultas son de 3 a 5 de la tarde. Nos vemos la próxima semana. Estoy todos los viernes, aquellos que quieran despejar dudas. Muchas gracias, Enrique, Ronald, Ok, Albert. Miss, muchas gracias. Ya, Luana, gracias a ustedes. Nos vemos.